Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta primer conferencia en la cual nosotros vamos a desarrollar el primer tema de investigación de un ciclo de conferencias en el cual hacemos patente información importante para todo investigador. Por tal motivo, generamos esta primera propuesta. Metodología de investigación. ¿Cuál es el problema? Todo investigador tiene que saber reconocer que la crítica, que el desarrollo de las actividades cuando iniciamos un proceso de investigación es importante para toda comunidad científica, educativa, de cualquier nivel, desde lo que es nivel preescolar hasta lo que es nivel doctorado. Es importante para ello establecer un gran compromiso consigo mismo para poder desarrollar un proceso, ¿sí?, que sea de orden metodológico y que nos permita construir una gran información que nos dé luz en la cuestión metodológica en este caso. Vamos a dar inicio. ¿Cómo se originan las investigaciones? El origen de la investigación siempre es a través de una idea, a través de una representación y de un acercamiento con la realidad. Decimos en la vida cotidiana que es una crítica. Siempre decimos que algo lo podemos mejorar. Siempre establecemos parámetros o estándares que en situación desde nuestra perspectiva puede dar una mejor situación a cualquier cosa, desde una reforma educativa, una reforma legal, una cuestión social que nos permite a nosotros construir un proceso y generar una cuestión sináptica en el pensamiento. Las fuentes de ideas son diversas. Las fuentes de ideas pueden ser experiencias individuales, desde un director o un profesor que está en una institución educativa y que observa cómo se aplican pruebas, cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo se genera una situación que en su momento es de liderazgo, o cómo en su momento en la administración pública podemos hacer una mejor reforma jurídica, o en el aspecto fiscal, cómo generar un proceso que nos dé a nosotros una sensación con lo cual podemos proveer una amplia gama y espectro en la investigación. Los materiales escritos, claro que es una base que nos da a través de la lectura información que nos hace crecer. Las teorías que nosotros observamos a veces como educadores, como el humanismo, como el constructivismo, son base en la educación para poder desarrollar y articular nuevas formas y posicionamientos en lo que nosotros realizamos. Cuando nosotros construimos una información, las teorías o modelos que nosotros reconocemos desde la administración, desde la cuestión educativa, desde el aspecto fiscal, siempre están ya modeladas con reglas, con leyes, con tratados y son rígidas. Cuando nosotros podemos observar una cuestión flexible, podemos nosotros intervenir y hacemos crítica. Por tal motivo, las conversaciones en diferencia de opiniones o los hechos observables nos hacen generar ideas para poder poner en consideración de otro una forma diferente de aplicar o de hacer una práctica en la vida cotidiana que mejore lo que ya está. Esas creencias personales que nosotros tenemos, que nos genera una gran pasión o un gran compromiso, nos hace pensar que podemos generar nuevas situaciones. ¿Cómo cambiar una creencia de un sujeto que por 20 años, posiblemente estando con tuteros o padres, generó un pensamiento y después cómo decirle que está equivocado, que es erróneo? Se necesita tener una necesidad, tener una laguna jurídica, una carencia teórica en cualquiera de estos estudios. Por tal motivo, las carencias
nos hacen generar ideas y deben de ser ideas con calidad. ¿Cómo surgen nuestras ideas? De la congregación en grupo, de observar campañas, en este caso, en miras este 6 de junio, a sufragar el voto, a leer revistas científicas o libros que nos permitan a nosotros construir un proceso de indagación, o la lectura que nosotros hacemos de estudios inmediatos anteriores o de trabajos presentados por estudiantes que nos generan ideas y nos hacen sencillamente establecer posturas, opiniones o controversias en el ámbito educativo, legislativo, fiscal o de cualquier índole. Todo origen de ideas que nosotros tenemos surge de una necesidad manifiesta, una necesidad que nos da a nosotros una caracterización de conocer y de saber qué es lo que deseamos. Adentrarse en un tema no es otra cosa que leer, que observar, que tener una pasión que nos permite a nosotros saber que lo que podemos hacer puede mejorar la vida de nosotros, de instituciones educativas e incluso de países. No por algo las patentes generan recursos, ¿sí?, a cada país. Las patentes triádicas, que en su momento son europeas, asiáticas y americanas, nos permite tener un gran cúmulo de ingresos como instituciones privadas. Las patentes que generamos por países nos generan no nada más algo que podamos construir, sino una forma de transmitir el conocimiento. Conocer el tema nos ayuda a generar enfoques diferentes, mejorados o innovadores. Nos ayuda a profundizar en el tema y que nos da a nosotros una controversia en el ámbito de generar y seleccionar perspectivas diferenciadas. Generar aspectos de liderazgo, de personalidad, de motivación incluso en las empresas o en su momento generando un nuevo pensamiento complejo que nos ayude a establecer un enfoque sustantivo y principal. ¿Qué es lo que nosotros construimos en este saber hacer del problema? Voy a tomar como base inicial a Sánchez Puente de 1999, en donde nos habla que el punto de partida siempre es aquello que nos sucede, que en la vida cotidiana le llamamos chisme, controversia o sencillamente no estar de acuerdo. Todo proceso de investigación que nosotros generamos nos permite desencadenar un proceso en la generación, ¿sí?, de situaciones. Esto nos hace permitir establecer guías y referentes en los procesos de investigación. El problema en la descripción y en la postura de relatar nos hace generar una claridad en la redacción, en la ortografía, concreción en las ideas o simplicidad en la postura y en la lectura de terceros que nos ayude a nosotros a construir un proceso preciso del contenido de una investigación. Es dar pauta a la viabilidad financiera de recursos para una investigación. Saber que es útil y que va a tener una repercusión social. Cuando nosotros iniciamos una investigación como estudiantes y que nada más cumplimos un requisito de investigar en un programa educativo y lo dejamos, estamos cerrando una oportunidad y situaciones de apoyo para la sociedad, porque sencillamente no tuvimos la cabalidad de cumplir lo que nosotros desarrollamos. Por tal motivo, este saber hacer nos lleva a visualizar un pensamiento complejo como lo establece Edgar Morin. Ese pensamiento complejo interdisciplinar y transdisciplinar, en donde las ideas administrativas, jurídicas, pedagógicas, filosóficas, antropológicas o de neurociencia convergen en el tema. Es por tal motivo establecer y clarificar un objeto de estudio en una palabra, en una oración, que nos permite a nosotros construir un proceso y conciencia de una variable y de una información que nos permita generar la construcción de un problema. Todo problema que se representa por simple curiosidad debiera de ser resuelto.
Dar énfasis en el proceso de problematización nos hace definir un producto a través de palabras de carácter abstracto y de carácter después práctico. Es lo que nosotros observamos en la práctica para aprender, no solo en la escuela, sino en la vida cotidiana. Por tal motivo, el campo problemático es iniciar desde la descripción del problema. Podemos hablar que estamos en un país, en un estado, en una ciudad o en una institución educativa y entonces tenemos que contextualizar la institución, el nivel, las personas, el problema, relatarlo. No entiendo a veces cómo es posible que una persona que describe un problema diga, ¿qué escribo? Inicia por describir el contexto. En la Ciudad de México, en la ciudad de Shanghái, en la ciudad de Bolivia, ¿sí? En Denver, Estados Unidos, nos debemos de posicionar en el año 2021 o fue una observación pasada, 2020, y que va a conllevar un periodo de tiempo. Contextualizar nos lleva a describir dónde está el problema. Es saber que lo que nosotros escribimos nos lleva a predominar la experiencia que tenemos y que nos hace precisar hasta dónde queremos llegar. Todo proceso de investigación inicia por mi empiria, por lo que yo creo que debe de ser y lo que he hecho que mejora el proceso y construcción del pensamiento de todo investigador. ¿Qué es lo que nosotros construimos? Sencillamente un alcance. Este saber hacer que nosotros tenemos nos lleva entonces a generar un plan estratégico como en la administración. Un plan de saber que va a ser a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, o va a tener una cobertura de gobierno o de una institución, de una persona hacia un grupo, que nos permite a nosotros construir un problema en un campo o con un campo semántico. La asociación de palabras nos lleva a establecer un proceso y construcción de información. Por tal motivo, la base del investigador nos permite a nosotros saber qué es lo que nosotros queremos construir, qué es lo que queremos realizar en todo proceso de investigación. Todo problema inicia con un proceso de observación. Recurre a las palabras. Todo proceso que se observa y no se describe o escribe nos impide en su momento generar un proceso de recuerdo y entonces podemos engañar. La descripción nos ayuda a poder fidelizar el pensamiento. Describe una práctica y una recurrencia en los mismos. Por tal motivo, reconocer las etapas es reconocer también las disciplinas, la cuestión psicológica, la cuestión filosófica de pensamiento, la cuestión antropológica y administrativa. Es importante saber que toda esa gama de disciplinas que nosotros desarrollamos nos permite a nosotros construir una base de pensamiento, que no vamos a abarcar todos los problemas, sino sencillamente vamos a desarrollar una parte contextual que nos lleva y nos direcciona a lo que vamos a desarrollar. Por tal motivo, el describir el problema lo concientiza poco a poco y de forma gradual en la vinculación de la teoría con las expectativas y con la experiencia que nosotros tenemos, ya sea personal, de libros de texto o de revistas de investigación. Esto nos lleva pues a concretar un esquema primario. Esto nos los proporciona en saber decir que todo problema es una carencia. Todo problema es una laguna en la ley o una laguna en los reglamentos, que nos permite a nosotros construir un proceso, ¿sí?, que nos permite desarrollar una base y un trabajo que nos da la construcción de satisfacer necesidades. Todas las temáticas en el campo disciplinario que las he mencionado de forma constante nos hacen satisfacer. Un buen liderazgo afecta a la administración. Una conformación en un proceso de enseñanza-aprendizaje nos afecta el área pedagógica, didáctica, disciplinaria. Una cuestión jurídica nos afecta las creencias, las convicciones, las normas, las leyes, los tratados internacionales. Por tal motivo, cuando nosotros definimos si el problema es una carencia,
hay una laguna que hay que ser cubierta o una necesidad de la sociedad, debemos hacer la relación con el campo disciplinario. Eso nos va a permitir construir un orden investigativo, un orden que puede desarrollarse en la cuestión de hablar del problema por experiencia en una institución o en una organización que nos permita saber que una persona tiene un problema, que una organización tiene un problema, que tal vez una región tiene un problema y, ¿por qué no, un país o el mundo entero? Hablemos, por ejemplo, del problema de la comprensión lectora. Es a nivel mundial. Hablemos, pues, del problema de no reconocer o de no tener una facilidad para las matemáticas. Es un problema mundial. La hambruna es un problema que nosotros tenemos. El humanismo es un problema. Cuando nosotros extendemos las expectativas de consultar diferentes situaciones o diferentes orígenes de la información, nos permite a nosotros establecer una base muy compleja. Cuando nosotros construimos un esquema, cuando nosotros posicionamos algo en nuestra mente, debiera de ser cubierto. Si nosotros tenemos una necesidad que es insatisfecha por nada más cubrir un programa educativo, estamos quitando la oportunidad o la sensación que pueda tener la propia sociedad. Cuando nosotros clasificamos un problema, podemos decir que un problema es de orden descriptivo. Relatamos la historia, relatamos el documental que nosotros vivimos, hacemos un diagnóstico de un caso y entonces lo vamos relatando desde el origen, desde edad temprana, desde edad adulta o sencillamente desde una parte del tiempo que nos permite documentarnos. Todo problema es experimental. Busca siempre regular las situaciones para hacer una mejora. Busca una forma a correlacionar para tener dos variables o dos categorías que puedan ser relacionales. O sencillamente cuasi experimentales, que nos permite a nosotros tener un control y un grado de al menos una variable. ¿Cuántas veces queremos saber qué pasó? Por ejemplo, en estas elecciones, cuando alguien gane, hay que saber qué pasó y por qué ganó. Para eso sirven las investigaciones ex post facto, después de los hechos. Reconozco los hechos en periódicos, en revistas, en campañas, y entonces analizo todo lo que se realizó para llegar a una conclusión y explicar el por qué. Hay investigaciones que son de tipo explicativo y que buscan entonces factores sobresalientes que solamente distingue a una persona o un grupo de personas, que podemos nosotros consolidar información de diferentes estudiosos, que es el famoso conocimiento generacional, que podemos mejorar o innovar en la cuestión conceptual. Esto nos lleva precisamente a generar un problema que hoy puede ser de cambio o transformación dependiendo del objetivo y del alcance que le demos. Podemos en un objetivo identificar, delimitar, aplicar, explicar, evaluar y tenemos una taxonomía que dependiendo del verbo es la acción que nosotros vamos a aplicar. Y como lo dice Heidegger, acción es obrar. Cuando nosotros generamos una toma de decisiones, es un apoyo a una institución pública, privada, de educación o de cualquier organización. La toma de decisiones nos hace generar un estudio, nos hace generar una cobertura que nos permite a nosotros consolidar lo que nosotros estamos construyendo. Una toma de decisiones en una organización le afecta de forma económica, de forma administrativa, de forma social o educativa. Así pues, podemos hablar de una primera síntesis. Identificar un problema es tomar sentido de la situación que hoy vivimos. Tener una guía o una manifestación expresa que nos da a nosotros una sensación y privilegio de observar tal vez lo que otros no observan, de conocer a profundidad causas probables para una consecuencia que hoy tenemos. Describir una situación problemática es elegir un punto de partida, es saber redactar
a través de las personas, de los sujetos de investigación, un punto de interés y establecer entonces relaciones entre los problemas, su frecuencia, ¿sí? ¿Cuál es realmente el problema central y original para entonces generar probabilidades y prioridades para la solución del problema? Es por ello que las instituciones educativas o lo que nosotros hacemos como investigadores es establecer líneas de investigación o líneas problemáticas. Nos permite a nosotros a través de diagramas, por ejemplo, de Ishikawa, de redes semánticas, de mapas conceptuales, generar la relación entre el problema de acuerdo al pensamiento que nosotros tenemos. Generar un grado de concreción en el orden, si es pequeño, microsocial o macrosocial, dependiendo del impacto que queramos causar, se va a dar a cabo por el proceso de observación individual, ya sea que lo hagamos solos, en pareja, en grupo, en sociedad, y por consecuencia generar teorías que aporten al desarrollo personal, subjetivo, ¿sí? Grupal o de una institución. Es importante pues saber que podemos tener un modelo inductivo, deductivo para plantear un problema. Un modelo que me dice a mí en el proceso generar situaciones, una lluvia de ideas, un diálogo, una charla para saber qué es lo que vamos a investigar. Podemos hablar del desinterés que tienen los ciudadanos o los estudiantes o los trabajadores hacia algo. Podemos hablar que no es el único, que pueden ser varios los que tienen desinterés en generar algo en una organización. Y eso nos va a llevar a un proceso que se llama desinterés. ¿Por qué no te implicas en la productividad de una organización? ¿Por qué, estudiante, no te implicas en tu proceso educativo? ¿Por qué, ciudadano, hay desinterés en la votación? Y no es uno, sino es un proceso continuo entre diferentes ciudadanos. También nos lleva a tener siempre en el proceso y en el carácter distracciones. Distracciones que nos llaman la atención cuando estudiamos, cuando estamos en una organización, cuando generamos posturas personales que nosotros no nada más lo observamos en una persona, sino lo observamos en comunidades, en ciudades o en países. Y eso nos lleva a generar un proceso de distractores. Distractores ambientales, distractores psicológicos, distractores sociales, que nos quitan la intención de lo que nosotros queremos realizar. Eso nos lleva precisamente a veces a observar la infraestructura. Infraestructura que en su momento, hoy en la educación en línea, hoy en el trabajo en casa, hoy en el estudio a distancia, nos pega, ¿sí? En este caso, el Internet, las redes inalámbricas, los módems, el tipo de equipo, y a veces no podemos consolidar la información por cuestiones climatológicas que son variables extrañas. Que esto puede ser repetido por localidades, por ciudades, por países. Y esto nos lleva precisamente a hacer una observación de un proceso continuo en la infraestructura que nosotros tenemos al respecto de Internet, que nos da una cuestión de poder identificar qué es lo que queremos desarrollar. Y a final de cuentas nos habla también de una didáctica en línea. Una didáctica en línea implica qué es lo que nos presentan, qué es lo que nos pretenden comunicar, como en este caso, qué es lo que pretendemos enseñar o aprender o desarrollar las actividades en casa, cómo nos presentan las diferentes plataformas, un trabajo en casa para ser requisitado, para ser enviado, para que se suba a la nube, para que se suba a la red y podamos tener siempre la información. Son procesos y ahí le llamamos didáctica en línea. ¿Por qué? Porque son los diversos materiales que aparecen y que nos ilustran desde una página web hasta un proceso de comunicación. Cada uno de estos procesos continuados que nosotros tenemos nos lleva a tener características del sujeto internas. Yo tengo desinterés, yo tengo distractores, pero que si no me concentro en lo que estoy haciendo, me permite a mí establecer una base de no saber qué hacer. Las características en línea y que son de carácter interno nos lleva a que nosotros nos distraemos porque así lo permitimos
y que nos lleva en una segunda instancia a estrategias didácticas en línea. Nuevamente, generamos y construimos una infraestructura para un homework, para una educación en línea, para una sencilla llamada que nos permite a nosotros generar un proceso de investigación en un objeto de estudio. La actitud hacia la comunicación, la actitud hacia el aprendizaje, la actitud en el trabajo en línea. No todos tenemos esta facilidad. Llevamos 14 meses y algunos países más, ¿sí? Podemos tener hasta 18, 19 meses, algunos irán a cumplir 2 años, de que la comunicación en línea que antes se creía que era imposible para todo el mundo, hoy se está dando. Que las industrias, en este caso en telecomunicaciones vía Internet, acrecentan. Zoom creció, Team creció, nos dan nuevas ofertas, nuevas variaciones, que nos da a nosotros una nueva actitud de la educación en línea y la cual en su momento tiene que delimitarse en un orden contextual, espacial y temporal. Esto nos lleva precisamente a aplicar modelos pedagógicos para aprender que no necesariamente son para la educación, también es para la industria y para las empresas. Cuando nosotros generamos siempre un nuevo puesto o un puesto en una organización, hacemos un diagnóstico de quiénes son los mejores sujetos de acuerdo al perfil. Y entonces queremos saber un diagnóstico de ese sujeto, además de conocerlo. ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que lo atrae? ¿Cuáles son las perspectivas? Queremos saber de dónde partir para poder potencializar ese sujeto. Y entonces hacemos un discurso administrativo, un discurso de liderazgo, un discurso docente que nos permite a nosotros fomentar y reconocer en el sujeto y que el sujeto reconozca sus propias capacidades. Esto, a final de cuentas, nos hace generar una propuesta, un acompañamiento del aprendiz. Aquella persona que está deseosa de unirse a la organización, deseosa de querer aprender y que partimos de una base en la pirámide de Maslow, de haber cubierto ya las cuestiones fisiológicas y de seguridad, posiblemente requieres desde el nivel de afiliación o, ¿por qué no?, un nivel de reconocimiento. Y tendremos que llevarlo en la empresa, en la educación, a un proceso de autorrealización. Este proceso que nosotros llevamos a cabo nos lleva a reflexionar qué es lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque la construcción de los saberes nos lleva precisamente ahora a generar un acompañamiento al aprendiz. Un líder, ¿sí?, sabe quién es la persona a través de un diagnóstico continuo. Dicta un discurso, lo acompaña y le muestra el camino. Y ahora el aprendiz me tiene que empezar a devolver para que yo corrija en la cuestión personal, en la cuestión de vocación, ¿sí? En la cuestión que los conocimientos son ideales para el puesto que tienes, que el comportamiento va a ser el satisfactorio para el desarrollo que él tenga, es decir, el autodesarrollo. Esto nos lleva precisamente al aprendizaje significativo. Lo que nosotros realmente aprendemos en la vida tiene que ser aplicable en cualquier campo, familiar, empresarial, que nos permite a nosotros construir, ¿sí?, una demostración. Un líder se va construyendo en el transcurso del tiempo. Un equipo demuestra en el transcurso de tiempo que es equipo. Un docente demuestra que tiene la capacidad. Cada estudiante y cada investigación que nosotros hacemos va a demostrar si alguien en un grupo de personas puede generar un proceso de crecimiento y de potencialización para tener una conciencia personal de lo que hace. Toda esta gama de situaciones que presentamos sencillamente es: te voy a enseñar y a platicar lo que sé. Te lo voy a explicar para que me preguntes. Ahora me lo explicas tú para que yo te pregunte y al final tú lo explicas totalmente y lo haces. Si llega una demostración, empezamos a entrar en zonas de confort porque ya lo sé hacer.
y entonces se especializa y nos da una mayor solventación y autorrealización de forma constante con conciencia personal. Y eso es humanismo. Toda persona que no genera este proceso nos lleva entonces a la derrota. Es por eso importante que en la investigación, en la determinación de un problema, se generan leyes, teorías, modelos. Toda la representación estructural de nuestro pensamiento debiera ser reflejado, debiera de establecer siempre posicionamientos en los cuales nosotros construimos un proceso reconociendo la recurrencia y los patrones. Debemos reconocer la complejidad en esa sistematización en el estudio del fenómeno, para reconocer un objeto de estudio, el cual podemos modelar con un mapa, con una imagen como lo acabamos de ver, y entonces perfeccionar primero un ideal mental, después llevarlo a papel, ver los recursos con los cuales contamos para poder satisfacer a una sociedad de forma teórica con un modelo y entonces mostrar las características para llevarlo a un sistema real, que se llama diseño de investigación o enfoque de investigación. Esto nos permite entonces configurar nuestro pensamiento en la realidad, en una idea, potencializarlo y llevarlo a cabo. Esto nos va a permitir generar una pregunta derivada de un problema y que nos lleva a diferentes preguntas en el proceso de investigación. Todo problema de investigación, en este caso planteado como una oración, nos hace de forma sucinta tener una primera postura. Un problema en una oración. Puede ser un problema en una pregunta. Lo ideal para su servidor es la descripción del problema para madurar las ideas que nosotros tenemos y entonces propiciar que en ese diálogo interno, en esta cuestión de dialogar con nosotros mismos, escribiendo las situaciones, planteándolas, ¿sí? Nos lleva a reconocer un proceso administrativo, un proceso educativo, un proceso empresarial. De ahí puede derivar una primera pregunta. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cuáles son las características? ¿Qué es el proceso? ¿Por qué el proceso? ¿Cómo el proceso implica una relación que nos puede a nosotros generar la definición de un primer objeto de estudio? Un objeto de estudio que puede ser definido de manera primaria en relación a lo que nosotros conocemos como experiencia. Un objeto de estudio que puede estar relacionado en la teoría y en la práctica. Puede estar construido por diferentes autores y que nos lleve a generar preguntas secundarias. Preguntas secundarias de cómo estructuramos la situación, cómo tenemos acceso a algo, mecanismos, no nada más informáticos, sino de lectura, de construcción, o cómo se construye un proceso educativo, un proceso de trabajo que en la imaginación que nosotros tenemos lo llegamos a plasmar. La cuestión es que cuando tenemos una idea y lo plasmamos en un esquema cognitivo, cada esquema cognitivo ahora debiera ser desarrollado, explicitado, de tal forma que lo hagamos operativo para que alguien lo pueda leer. Esto nos lleva precisamente a generar la pregunta: ¿cuál es el problema? El saber hacer depende de cada escritor, de escribir y de escribir, de la información que tengo en experiencia. ¿Cuánta experiencia del problema puedo yo escribir? ¿Cuántas lecturas puedo hacer de investigaciones que pueda ser parte del antecedente, que pueda ser parte del contexto, del resultado que le den vida a mi investigación? Y cómo, utilizando el método inductivo y deductivo, distinguimos de un todo la información para poderla particularizar. Y cómo pueden nacer propuestas teóricas que a veces pueden sonar descabelladas, pero nos van a dar una idea de lo que nosotros hacemos. Plantear el problema es llevar un proceso de problematización.
escribir de una A a una Z. ¿Cuántas veces nosotros como investigadores nos piden un problema y hay estudiantes que con media cuartilla ya describieron todo un problema? ¿Realmente el problema está descrito, sintetizado? ¿Cómo lo podemos desmenuzar? En acontecimientos, en patrones recurrentes, en sistemas para ver la complejidad, para llegar a una variable. Que si hacemos una investigación se construye un constructo. ¿Cómo redactar el problema? ¿Cómo podemos tener la facilidad en redacción y ortografía que nos permita a nosotros visualizar en ideas cortas una redacción que le dé vida a lo que queremos expresar? Lo he dicho en diferentes clases, nosotros hablamos y expresamos en ideas cortas. Vamos dando pausa a lo que escribimos. Así debiera de ser la parte de la descripción. ¿Cómo lo delimitamos? Hacia la observación de un sujeto, de un grupo, a la observación de cómo se hace en una organización algo, de cómo el espacio temporal de sujeto, lugar y tiempo nos lleva a cristalizar desde la pregunta y hasta los resultados, quiénes son los beneficiarios, en dónde vamos a desarrollar la investigación y cómo construir un proceso. Todo el problema debe de estar descrito, debe de estar escrito con claridad, que nos permite a nosotros generar un objeto de estudio amplio y claro para que decidamos nosotros si realmente lo que nosotros generamos y construimos nos permite realmente generar una pregunta inicial. Todo modelo que nosotros realizamos bajo una estructura uniforme le da coherencia, pero siempre necesitamos la visión de otro, la lectura de otro, el compartirlo con un compañero, con un amigo de preferencia que suene acrítico, que nos dé una característica y una opinión de lo que escribimos. No se lo damos a cualquiera que nos pueda despedazar en la primera, sino se lo damos a las personas que en su momento creemos que tienen, ¿sí?, en su calidad, cierta situación, cierta potestad para hacer una creencia nueva de lo que nosotros construimos. Voy a presentar después de esto un protocolo que fue creado con estudiantes. En el mes de marzo del año pasado se genera un protocolo para poner un ejemplo de un planteamiento del problema. Y la pregunta era, hoy que estás estudiando en casa, ¿cuál es el problema? Hoy nos toca empezar a medir cuál es el problema hoy de estar en las aulas de carácter virtual, y en muchos de ellos está el temor de contagiarse estando en el salón de clase por aquellos alumnos que no cumplen las normas de sanidad. Este protocolo que nos permite a nosotros construir un proceso nos lleva a nosotros el saber, ¿sí?, qué es lo que nosotros queremos construir y cómo explicarlo, ¿sí? ¿Cómo nos lleva a nosotros, permítanme, cómo nos lleva a nosotros a generar un proceso visual de lo que nosotros queremos desarrollar? ¿Cómo construimos? Su micrófono está apagado. ¿Cómo nosotros construimos un proceso? Un proceso de investigación, ahorita lo voy a poner. Se me cerró el archivo. Ya lo tenemos abierto. Y vamos a explicar ahora sí lo que tenemos para que ustedes lo puedan observar. Un segundo. Cuando nosotros construimos una investigación, siempre empezamos por problematizar y saber quién
y cómo define el planteamiento del problema. Aquí Sautier nos dice en 2002 que determina cuál podría ser el propósito, el objetivo y la justificación. Como Sánchez Puente nos dice que es un gran quehacer arquitectónico de la investigación científica. Y bajo esta particularidad de estos dos estudiosos, empezamos a generar lo siguiente. Describimos en esta parte pequeña contextual. Al momento de hacer participar a los estudiantes en reconocer qué actitud hacia el aprendizaje en línea tienen por el confinamiento, podemos decir que es negativa y que entonces va a describir una serie de situaciones considerando sencillamente qué es lo que ellos están pasando en este momento en las aulas. Estamos hablando de marzo de 2020. ¿Sí? Todo esto es en miras a obtener cuál es el aprendizaje significativo que nosotros tenemos. Por tal motivo, pretendemos establecer una educación en línea y a distancia en ese momento a un año de ello, y estamos hablando que es un año casi 3 meses, 2 meses y medio, de que hay algo importante. La infraestructura, el lugar, la conexión, pero sobre todo la atención o desatención que se dé. Y vamos a tener subrayados, como ustedes lo observan, ¿sí? Un problema que nos los dicta un estudiante. El problema presentado es desinterés. Son palabras textuales. El problema para aprender es la distracción fácil, debido a que hay muchos ruidos, considerando que el estudiante no está en el ambiente correcto. El problema de aprender es el fallo de la red de Internet, que también suele ser constante y fastidioso, por lo cual no logro escuchar toda la información. Esto es expresado por Moreno, estudiante universitario. Aquí se dan cuenta, este es un acontecimiento textual, algo que yo le pregunté al estudiante y que nos contestó esto. Y que si nosotros vamos haciendo el recorrido por la cuestión experiencial, podemos hablar de un segundo estudiante. Mi problema de aprender es que soy muy distraída. No logro concentrarme, ¿sí? Por el ruido y el movimiento que hay en la habitación. Por eso salgo mal en calificaciones. Salgo mal en los exámenes, no tengo mis apuntes bien ordenados y a la hora de estudiar no sé dónde comenzar. Olvera, estudiante universitario. Como ustedes pueden percatarse en esta situación, ¿sí? Son 3 personas que nos dicen, aquí me fui nada más a la parte de preguntarle al sujeto. Tengo 3 acontecimientos para el estudio del fenómeno que se está presentando en ese momento. De manera sintética, adiciono estas 3 posturas de 3 sujetos que en su momento nos están expresando el problema vivencial que tienen, qué es lo que está pasando. Y al final trato de construir un resumen. Y este resumen que yo tengo en esta pequeña parte nos dice lo siguiente. El resumen de lo presentado en los acontecimientos tiene patrones en situaciones repetitivas, procesos, como lo es el desinterés, promovido por el lugar, la casa, los ruidos, por ejemplo, la campana de la basura. La comodidad no es la ideal para aprender, porque hay quien estaba hasta acostado en su cama tomando clase, ¿sí? Estaba sentado en un escritorio o sencillamente en el patio o en una esquina porque casi no había cobertura de internet. A marzo del año pasado, 2020. El patrón para las situaciones de no aprender. Este es un primer listado de acontecimientos que lo llevamos a un resumen y ese acontecimiento repetido le llamamos patrón. Segundo, el problema presentado en la distracción. Nos relatan las distracciones que tienen cada uno de ellos, ¿sí? Este tercero nos dice, no logro poner atención porque no desayuno hasta las 12 o 13 horas. Imagínense, y estamos hablando de una clase a las 9 de la mañana. No desayuno porque en su momento tengo muchos descansos. Y así sucesivamente pongo 4 acontecimientos que suman un proceso que se va a llamar desconcentración. Son las repeticiones que tenemos en diferentes personas. Se denominan proceso a los patrones.
Y después de haber tenido dos procesos diferentes, que es desinterés y desconcentración, eso se le denomina características internas del sistema. Tenemos dos situaciones que están relatadas por el propio sujeto de la universidad. Y ahí ya tenemos acontecimientos, el resumen es la suma de patrones, y tenemos la suma de dos patrones me da un sistema. Es como pensamiento complejo de diferentes situaciones para análisis. Un tercer proceso es la infraestructura tecnológica, que aquí nos platica falta de internet, es inadecuado, nadie sabía en ese momento cuánto tenía de internet, y entonces se expresa la información que nos da el sujeto de acuerdo a lo que él sabe, a lo que tiene la información. Por ejemplo, mi laptop está dañada en el sistema operativo de la red, lo que provoca que el internet esté muy lento. Esto se llama infraestructura tecnológica como proceso. Y el cuarto proceso que aquí observamos, ¿sí? Como problemas, es las estrategias didácticas. Me cuesta trabajo poner atención, no estoy acostumbrado a aprender por laptop, ¿sí? Y esto lo van expresando cada uno de los sujetos, experiencias del sujeto de investigación, que se vuelve a sumar en estrategias de aprendizaje o didácticas que tienen problemas. Esto se vuelve a sintetizar en un segundo sistema que se llama infraestructura tecnológica y estrategias didácticas. Esto nos permite generar que todo lo didáctico relacionado con la infraestructura es lo que ven en pantalla, lo que en su momento es criticable y no alcanzan a entender que una laptop también sirve como un modo de comunicación en ese momento. Así que lo que nosotros escribimos es un fiel reflejo de lo que piensan los estudiantes. Y aquí ponemos algo de teoría. Lo refleja el sondeo de la Federación de Estudiantes Universitarios, hecho del 26 de marzo al 3 de abril, en el que participaron 14,876 estudiantes de bachillerato nivel superior, ¿sí? En donde hay una cuestión en la ocupación y el empleo y la salud mental derivado de estudios en línea. En conclusión, porque sería empezar a denotar la variable o el objeto de estudio, las características internas del sistema 1, integradas por los procesos de desinterés y desconcentración, están sumados en la infraestructura tecnológica y de estrategias didácticas en el sistema 2, que son características externas al estudiante, características internas y externas, que nos dan el reconocer un objeto de estudio, y este objeto de estudio aquí fue denominado actitud al aprendizaje en línea. ¿Qué es lo que hacemos en el proceso de investigación? Generar una descripción, y nada más para este pequeño proceso, ¿qué es lo que hicimos? Estamos escribiendo prácticamente 8 hojas, 8 cuartillas, definimos lo que es el objeto de estudio, ¿sí? Definimos la problemática para llegar a una conclusión de cuál es el problema. No se sabe si el alumno sufre distracciones causadas por el desinterés o por factores presenciales. Y en síntesis, el problema que nosotros tenemos es denominado actitud al aprendizaje, que parte del presente escrito está establecido como fenómeno o objeto de estudio en la investigación. Y nada más de este pequeño problema que nosotros tenemos, estamos diciendo que la investigación que nosotros presentamos, ¿sí? Que nosotros desarrollamos, nada más generamos 10 páginas para reconocer mínimamente el problema. Esto nos da una particularidad de reconocer que cuando describimos un problema para poderlo entender, no es en media cuartilla, sino es lo necesario y lo requerible para poder aprender. Por eso preguntamos, ¿cuál es el problema? El problema es observar, escribir y no saber cómo hacerlo. Ok, pues muchísimas gracias. No sé si tengan preguntas, respuestas para poderlas empezar a solventar con ustedes. Que tengan, si son tan amables. Un saludo. Félix López Márquez nos está viendo desde China.
Saludo, Félix. Saludos, doctor. Sí, él está trabajando como docente en español allá en China, No, en desde inglés. Asia. Inglés, perdón. En inglés, ¿Sí? sí. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo está? ¿Cómo o tiene usted alguna pregunta? No, doctor, me queda claro el proceso. Muy, muy claro, muy sencillo y muy lógico. Definitivamente. Muy bien. A los participantes les voy a pedir si en el chat me regalan su correo electrónico para mandarles este protocolo en la descripción del problema, para que lo puedan leer más tranquilos y vean qué es lo que opinaban los alumnos en el problema inicial en marzo, bueno, finales de marzo, principios de abril del 2020. Hoy estamos aplicando uno nuevo y ya los pensamientos son diferentes, ¿eh? Ya no es el Internet el problema, todos ya acrecentaron y mejoramos la red en infraestructura. Ya no son las estrategias, ahora ya es el cansancio, la costumbre, usos diferentes que son más psicológicos por la fase del confinamiento. Mi estimado Jorge Briones, ¿alguna pregunta? No, doctor, está muy claro lo que usted acaba de exponer. Yo quedo bastante complacido en esta sesión. Me gustó mucho. Le voy a poner mi correo aquí, doctor, para que me mande ese protocolo y lo pueda revisar. Le agradezco mucho. Claro que sí, por favor, si anotan en el chat su correo para podérselos enviar. ¿Sí? Bueno. Adelante, mi estimada doctora. Sí, gracias, doctor Álvarez Villanueva. Estoy con otro nombre ahí por ahí, cuestiones de logística y demás, pero bueno, soy María Teresa Álvarez Villanueva y muchas gracias, doctor, por haber realizado este tipo de actividades. Me parece que la investigación educativa o la investigación en el diseño cualitativo, pues debe de emerger de nosotros, ¿no? Hay muchas problemáticas que resolver y me queda bastante claro, muy, muy claro. El asunto me parecería, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en educación, en investigación educativa, es que muchos de nosotros, de los compañeros con los que, por ejemplo, trabajamos como asesores en investigación educativa, no se la creen, ¿no? No se creen que son investigadores. Entonces, se considera como que es algo que uno no puede alcanzar. Me parece que esta información pues nos puede dar reorientación también a los que estamos al frente, porque tenemos que saber obtener recurso didáctico para poder transmitirlo. Es bien cierto que muchos de los asesorados nunca han tenido la experiencia de escribir, ni siquiera pues una cuartilla, ¿no? Entonces, un poco complejo, pero yo agradezco este interés de usted porque nosotros seamos investigadores, ¿no? De tiempo completo y que la investigación salga justamente de las mismas necesidades que nosotros conocemos, ¿no? Y que podamos, digamos, llenar esos vacíos que usted hablaba, ¿no? De los huecos que quedan, incluso los huecos que quedan a nivel de teoría, ¿no? Pues yo agradezco, muchas gracias, doctor. No, de que muchísimas gracias. He de comentarles que el día 19 vamos a iniciar un curso de redacción para investigadores, ¿sí? Que se va a impartir por la licenciada Brenda Pérez, ¿sí? En el cual va a trabajar cómo construir la redacción de una investigación, cómo articular palabras en la cuestión lógica. Si me regalan en su correo, les mando la información. Espero puedan inscribirse. Va a ser de 2 sesiones de cómo redactar, cómo escribir. Ella es licenciada en literatura y lenguas hispánicas, así es que conoce todo lo que es la parte de redacción para que se los pueda impartir. Pues les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias por haber participado. Su correo es para que podamos enviarles su constancia como Centro de Investigación para la Revolución Educativa, con una constancia que tiene un reconocimiento porque somos una institución reconocida ante CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Por tal motivo, tiene un reconocimiento esta constancia, ¿sí? Y con un valor curricular por ser centro CONACYT. Pues muchísimas gracias
Muy buenas tardes, que se la pasen muy bien y les vamos a mandar el calendario de los eventos, así como este calendario de redacción. Muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias, Luis Fernando, Azmín Ponce, Alan, Félix, muchas gracias, Leslie, Gracias, doctor. doctora, Diana, Martín Velázquez, Jamie Santiago, muchas gracias, Maribel, Araceli, licenciado Axayacatl, aquí en Cuautitlán, Luis Fernando Molina, acá despacho jurídico, ahora sí se me va el nombre. José Acosta, doctor. José Acosta, sí, licenciado Acosta, tanto gusto que esté aquí, se me va ahí por el nombre. Lisbeth González, muchísimas gracias. Les agradezco su atención y en el transcurso del fin de semana reciben